Ay, ajá. Vamos a esperar que se vayan conectando. Ay, qué pendejo. Cuando lleguemos a los 10 empezamos, ¿va? Sí, maestro. Cecilia deja de escuchar la Z. Déjala, es naca. Oye, el chaquifresa. Ridículo. Ya quisieran ser como yo. Ay, afortunadamente no somos como tú. Ya déjalo, el pobrecito es de Tlane. Me desean. Oíste. No, lo que es. Ya quisiera. Acéptenlo. Tengo mejores gustos. Mira, De hecho. vemos.
Tenemos malos ratos, pero no malos gustos. Exacto. Muy bien, ¿cómo están? Pues bien. Mal, Pues viva. ¿Cómo los trata la cuarentena? mal. Mal. Qué chillones son todos. Gaby, ¿tú no ya te habías metido? Hola, Sergio, qué milagro. Ahí voy llegando. Coméntale que estábamos intentando hacer, Sergio. ¿Qué? ¿Qué? Coméntale que estábamos intentando hacer. ¿Qué? Ay, por WhatsApp, más bien. En el grupo de infancia y adolescencia. No, que ya quieres hacer brujería, Omar. ¿No le salió? Estábamos Qué mal. intentando invocar al demonio. ¿No le salió? En cuanto lo invoquen me lo tienen que mandar, por favor. Pues a mí sí. Bueno, muy bien, vamos a empezar para irnos lo más pronto posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal los Bien, trata bien. la cuarentena? Mal. Para no perder la costumbre, mal. Muy mal, Gaby, muy mal. ¿Qué se siente estar todo el día en tu casa? Ya, sáquenme de aquí. Muy mal, muy mal. Bueno, les comentaba ayer más o menos en el WhatsApp que pues no le veía como mucho sentido a que estuviéramos como en otras clases, que les mando lecturas cuyo contenido no sé si van a comprender y me hicieron resúmenes de ese contenido que no sé si van a entender. Entonces, la dinámica un poco es como atendiendo a esta cuestión que tienen como mucha carga de trabajo, yo lo entiendo. Los profes se volvieron locos. Y no solo no en cuestión de las tareas, sino como por la cuestión de lo que asumen que es como la educación a distancia. En fin. Entonces, la manera de operar va a ser como la siguiente, ¿no? Vamos a ver un tema a la semana y entonces nos vamos a reunir en sesiones en vivo lunes y miércoles y yo les dejo una actividad que tienen que empezar a realizar a las 5 de la tarde y después, a partir de las 6, esos 2 días nos vamos a reunir igual en sesiones en vivo. Un poco para profundizar la actividad o lo que vayamos revisando y también como para intercambiar ideas, opiniones, cuestiones, dudas, etcétera, respecto a el contenido de los materiales que les vaya dejando. Los viernes lo que haríamos entonces sería como una síntesis en la que reuniríamos, en la que yo juntaría como los videos, los estoy grabando por cierto, en la que subiría un video en la que se sintetizarían como las 2 sesiones que tuviéramos en la semana, más un video por mi cuenta en el que abordaría como la última parte del tema y mis comentarios finales. De tal manera que ustedes tengan oportunidad de realizar la actividad tarea que tendrían que entregarme forzosamente. ¿Esto qué quiere decir? En simples palabras, que por ejemplo el cuadro que les dejé hace ratito no es ni para hoy ni para el viernes, ese cuadro es para el domingo. Me lo tendrían que entregar el domingo a más tardar a las 11:59, es decir, al final del día. Y de tal manera que desde el lunes ustedes supieran qué es lo que tienen que entregar el domingo y tuvieran como toda la semana para trabajar en eso. Me parece que esa es una mejor forma de como administrar los recursos, administrar los tiempos, etc. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Alguien tiene alguna duda para empezar en qué tema vamos y para terminar en qué... Esperen, déjenme aceptar a gente que siempre llega tarde. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a el material que se dejó? ¿En qué tema vamos? ¿Qué carrera estudian? No sé. Ya perdí todo en esta cuarentena. Ya se me olvidó todo. ¿Sabes cómo te llamas? No. Lo suponía. Muy bien, muy bien.
Bueno, la última vez nos quedamos en la revisión de los dos principales modelos que tienen que ver con el lenguaje. Y explicábamos como cuáles son como sus principales diferencias en función de diferentes elementos. Los dos modelos que revisamos fue el modelo cognitivo y el modelo conductual. En el último video que les subí, les ponía que la diferencia entre estos dos modelos básicamente radicaba como en dónde estaba la localización del origen del lenguaje, ¿no? O sea, los conductistas dirían que es una vocalización, ahí está, no se mueve y lo único que hace es provocar ese mismo tipo de vocalizaciones de respuestas en otras personas. Los conductistas, perdón, los cognoscitivistas lo que van a decir es, no, a ver, no te equivoques, son las estructuras cognitivas donde se localiza el lenguaje y es lo más importante, lo que más va a resaltar. Ahora, a partir de eso, aquí estoy. ¿Todos ven el cuadrito? No. ¿Y ahora? No. Ah, ya sí. Ya. Ok, muy bien. En este cuadro, lo que quiero que acomoden básicamente es las diferentes características, pero no generales o no tan generales. Quiero que contesten a 3 preguntas y eso es lo que voy a abarcar la mayor parte del tiempo que dure esta sesión. Son, ¿en dónde se localiza el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿Y para qué sirve el lenguaje? Esas 3 preguntas se van a tener que resolver en cada una de las columnas. Y en la parte donde dice opinión general, van a tener que poner como una reflexión final, una opinión final de todo lo que revisemos. Y aquí, por favor, pónganle su nombre y su grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Perdón, ¿en dónde se localiza el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje y para qué sirve? No. ¿Cuál es el origen del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje y para qué sirve el lenguaje? Gracias. Esas son como las 3 preguntas que se van a contestar en cada columna. Y eso es a lo que nos abocaremos básicamente ahorita. Ah, Michelle se dignó de mí. Muy bien. Ok, entonces. Vamos a tratar, bueno, no, vamos a responder como la primera pregunta. Lo que quiero, esa es otra cosa importante. Lo que quiero que hagan con los materiales que les suba es siempre les voy a subir 2 o un material audiovisual y solo un material de lectura. Entonces, lo que quiero que hagan, siempre en los materiales audiovisuales está sintetizada información de algún libro, de alguna referencia, etc. Entonces, lo que quiero que hagan es que primero revisen el material audiovisual y que después incorporen algunos elementos que puedan rescatar del material de lectura. Los materiales de lectura que les voy a subir, a menos que yo lo diga así específicamente, tienen que leer todo el artículo, lo tendrán que leer. Si no, siempre les pondré, necesito que de este material obtengan tal cosa, como hoy lo hice con el que les subí hoy, que solo necesito que obtengan información de los apartados 2 y 4, ¿no? Es lo único que nos interesa saber de los psicolingüistas el día de hoy. Entonces, siempre vamos a priorizar la revisión de los materiales audiovisuales y después del material de lectura que les haya dejado. Alguien me tiene muy alto por ahí. Ok. Entonces, respondiendo como a la primera pregunta de cuál es el origen del lenguaje, siempre, bueno, más bien lo voy a manejar en términos de características. Hasta hoy tendrían elementos suficientes para responder la columna de conductismo, cognoscitivismo y psicolingüística. El viernes, de tal manera que el viernes lo único que tengan que resolver sea lo de constructivismo, ¿no? Y ya. Entonces me parece que es como algo bastante decente. Entonces, yéndonos como por la primera cuestión de cuál es el origen del lenguaje, ya lo estuvimos revisando. Al menos para los conductistas,
lo que van a decir es, el origen del lenguaje está, o más bien el lenguaje ocurre en la vocalización, ¿no? La vocalización es lo más importante y lo que nos importa del lenguaje es la ejecución. Cómo se dice, en qué tono se dice, si se dice de manera correcta o de manera incorrecta, cómo se conforma la palabra, ese tipo de cosas son las que van a importar para los conductistas. Si le creyéramos completamente, como les explicaba en el video anterior, si le creyéramos completamente a los conductistas, tendríamos que aceptar que el lenguaje no sirve para absolutamente nada más que para escuchar, ¿no? Que si yo les digo hola en este momento y alguien más me contesta hola, entonces el lenguaje únicamente se reduce a eso, ¿no? Mi vocalización de un saludo y su respuesta inmediata a ese saludo. Y ya, párenle de contar. Los cognitivos lo que van a decir es que no, que el origen del lenguaje no está en la vocalización, santo Dios. Que el origen del lenguaje no está en la vocalización, sino que está en las estructuras cognitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que, volviendo al ejemplo del saludo, cuando yo saludo a alguno de ustedes, primero tienen que escuchar lo que estoy diciendo, después lo procesan en su cabecita y después son capaces de contestarme. Como si eso, para los conductistas, para los cognitivistas, tienen que ocurrir aparentemente 3 cosas, ¿no? Para que podamos llamarlo lenguaje, ¿no? Escuchar lo que uno dice, procesarlo en las estructuras cognitivas y después responder a eso que acabamos de escuchar. Si se dan cuenta, la única diferencia entre estos dos es que únicamente lo que es distinto es la ubicación geográfica de dónde ocurre el lenguaje. Para los conductistas ocurre aquí. Para los cognitivos ocurre en alguna parte de adentro, en alguna parte de nuestra cabeza, pero no tenemos como claramente dónde. Ahora, otra vez, Michelle. Para los psicolingüistas, ¿dónde ocurre el lenguaje? El lenguaje es una construcción y el lenguaje va a ser tomado como una herramienta. Si tuvieran oportunidad de revisar un poco del material que les mandé, vamos a partir, más bien los psicolingüistas van a partir de Piaget. Y entonces Piaget lo que dice es que el lenguaje importa únicamente a partir del desarrollo del individuo. De tal manera que tenemos diferentes estadios en el desarrollo del individuo. No sé si ya revisaron en desarrollo los estadios de Piaget. Si no, existen 4 diferentes estadios y lo que Piaget va a decir es que el lenguaje nos importa únicamente para la transición de estos. Es decir, por ejemplo, un niño de 3 años no tendría que ser capaz de decir groserías. Si es capaz es porque ya está en un nivel de desarrollo que entonces no podemos entender y yo creo que está loco y hay que llevarlo a un psiquiatra. El problema con esta visión tan tajante de los psicolingüistas es que pareciera que el desarrollo del lenguaje únicamente depende del desarrollo biológico del individuo, ¿no? De acuerdo con Piaget, quien está en la etapa o en el estadio de operaciones formales tendría que ser capaz de hacer una disertación como la que yo estoy haciendo, así de buenas a primeras. A partir de los 13 años, uno ya tendría que ser capaz de pararse en público y irse como gorda en tobogán, ¿no? Si nosotros le creyéramos otra vez únicamente a lo que dicen los psicolingüistas, tendríamos que admitir que entonces el lenguaje aparece casi como por arte de magia conforme nosotros vamos cumpliendo años. Pareciera que el lenguaje es un accesorio que viene con la edad, que cuando yo cumplo 15, soy capaz de decir más cosas y de manera más profunda que aquellas que decía cuando tenía 4 años, únicamente porque ya soy más grande. Eso es lo que van a decir los psicolingüistas. Los psicolingüistas dicen, ¿dónde ocurre el lenguaje? Depende de la edad. Ese es un problema muy grave porque aquellas personas, por ejemplo, que tienen 35 años y no son capaces de expresarse de manera adecuada, ¿qué? ¿Están idiotas o algo así? Los psicolingüistas dirían que sí. Nosotros tendríamos que dar una respuesta como completamente distinta.
¿Hasta aquí hay dudas? No. Ok. Esto es como para responder la parte de dónde ocurre el lenguaje en función de los tres modelos que hemos... Bueno, ¿cuál es el origen del lenguaje en función de los tres modelos que hemos estado revisando? Seguiría la pregunta... Espérenme, porque Michelle... Es que hay veces que se desconecta o no se escucha. Ya la agregué. Ok. Entonces, seguiría la pregunta de ¿qué es el lenguaje? Esta pregunta es importante porque nos va a ayudar es como la clave para entender la diferencia entre los tres modelos. Para los conductistas, el lenguaje es comportamiento. Es un tipo de comportamiento que te permite generar respuestas en otros organismos. ¿Ok? Es un tipo de comportamiento que provoca otros comportamientos. Volvamos al ejemplo, ¿no? Si yo los saludo, ¡No ustedes... escucho nada! Culpa mía no es. ¡Sí escucho! ¿Quién habla para empezar? Creo es Denise. Denise. Bueno, vamos a silenciar tanto a Denise. Ok. Para contestar esta pregunta, es importante tener en cuenta que los tres modelos parten de condiciones completamente diferentes. Entonces, la primera, vamos a hablar como de los conductistas, tiene que ver con cuál es el sentido que le están dando al lenguaje. Y entonces, para ellos, el lenguaje va a ser estrictamente comportamiento. Entonces, el comportamiento que es capaz de provocar otro tipo de comportamientos, ¿no? Si ustedes van por la calle y les gritan por su nombre, por ejemplo, ustedes van a voltear. Los conductistas únicamente dirían que este tipo de comportamiento sirve para llamar su atención, para que ustedes generen otro tipo de comportamiento, para que atiendan a los estímulos, etc. Si nosotros le creyéramos finalmente único o exclusivamente a los conductistas, tendríamos que decir que únicamente es comportamiento lo que nos importa del lenguaje. Que basta con que la persona abra la boca y diga tonterías para asumir que es un lenguaje. Para los cognoscitivistas no es muy distinto. Para los cognoscitivistas lo que ocurre es que el lenguaje es un proceso que tiene que ver con lo que les decía en este momento. Primero escuchan lo que otra persona dice, se incorpora a sus estructuras cognitivas y posteriormente ustedes generan una respuesta para eso. Ese proceso que ocurre de manera interna es lo que los cognoscitivos van a llamar lenguaje. Ahí hay un problema, porque entonces parece que el lenguaje es invisible, ¿no? Que en realidad lo único que nosotros vemos cuando respondemos preguntas, cuando vemos que la gente habla y demás, es el resultado de un proceso que en realidad no vemos. Ajá. Porque ocurre adentro en las estructuras cognitivas que quién sabe de qué naturaleza es. Pero otra vez, hay como una similitud entre estos dos modelos que vale la pena resaltar. Ninguno de los dos modelos toma en cuenta como la función del lenguaje. Para los conductistas, que solo es comportamiento, no importa el trasfondo que tenga lo que yo diga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya ven que hay parejas muy raras, ¿no? Entonces, una de esas parejas, uno le escribe a otro de, ¿qué tienes? Y este otro le responde, nada. Los conductistas dirían que, pues sí, que como ahí dice nada, pues que tenemos que asumir que como es comportamiento y como lo único que importa es la ejecución, pues nada. Los cognitivos dirían que pues sí, que dentro de sus procesos cognitivos, tampoco, más bien la respuesta que surgió de eso, el producto que surgió de eso fue la respuesta nada. Sin embargo,
comúnmente sabemos qué significa cuando tu pareja te dice que no tiene nada. Y pobrecito de ti si no preguntas. Entonces, ahí la cuestión que ninguno de los dos modelos toma en cuenta tiene que ver con la función o la utilidad que se le da al lenguaje. Pareciera entonces que el lenguaje no tiene ninguna función más allá o de la vocalización o del proceso interno que se tenga de manera individual. Los psicolingüistas están todavía peor, porque para los psicolingüistas el lenguaje es meramente una herramienta que, insisto, llega con la edad y que surge prácticamente así de la nada, ¿no? Uno tiene 14 años y a las 12 de la noche ya tiene 15 y automáticamente es capaz de decir más cosas que las que podía decir hace medio minuto. Lo cual tampoco ocurre así, ¿no? El hecho de que nosotros segmentemos el comportamiento de la misma manera que segmentamos el desarrollo biológico nos pone en aprietos porque sí pareciera entonces que cuando uno cumple o llega a determinada edad sería capaz de hacer casi cualquier cosa, ¿no? Tanto de manera cognitiva como de manera vocal, verbal, etc. Pero eso tampoco ocurre así. Y aunque los psicolingüistas digan que es una herramienta, no son capaces de explicar cómo es que se desarrolla esta herramienta. Retoman elementos del modelo del modelo cognoscitivo y dicen, bueno, sí, también es un proceso, pero es un proceso que sirve como herramienta. Entonces, en realidad no aportan nada nuevo al estudio del lenguaje y más bien como que restan bastante porque lo que dicen es una herramienta que tú vas a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Casi como si uno estuviera en un videojuego y casi por cambiar de nivel uno va adquiriendo como diferentes habilidades. Así lo asumen, así lo ven y así lo toman. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. No. No. O sea, yo, Sí. ok, a lo que entendí, a ver, el conductista solo se fija en el comportamiento. El lenguaje, ellos solo se fijan en el comportamiento. El cognitivista es por lo que procesa, ¿sería? ¿Sí, no? Sí, pero no somos capaces de ver ese proceso. O sea, Ajá. sí. Sí, bueno, no se ve, pero es así, ¿no? Así es. Pero finalmente es lo mismo. Es como si yo te dijera, vas a contestarme a lo que yo te pregunte, Michelle. Michelle, ¿cómo te llamas? Michelle. Ok. El conductista diría, o más bien únicamente se fijaría en lo que estás diciendo. Ajá. Y el cognoscitivista se va a fijar sí en lo que estás diciendo, pero va a decir que es un producto de algo que ocurrió adentro de tu cabeza. ¿Ok? Están diciendo exactamente lo mismo. La única diferencia es dónde se ubica el lenguaje, ¿no? El conductista va a decir que en lo que acabas de decir y el cognoscitivista va a decir que adentro en tu cabeza ocurrió algo para que me pudieras contestar que te llamas Michelle. Ah, ok. Y el psicolingüista dice que no explica cómo se desarrolla, o sea, toma la teoría del cognoscitivista. Toma un poco. Lo que dice es que aunque ocurren procesos internos, no todos son de la misma naturaleza y son progresivamente más complejos. Es decir, se van haciendo más complejos conforme el niño va creciendo. De tal manera que cuando el niño tiene 3 años, es capaz de decir ciertas cosas o sus estructuras cognitivas le permiten decir ciertas cosas. Cuando tiene 5, dice otras cosas. Cuando se convierte en adolescente y tiene 15 años, dice ciertas cosas. Pero pareciera que ocurren como magia, pues, o sea, que por el simple hecho de llegar a los 15 años, tú vas a tener las habilidades lingüísticas que ellos dicen. Ah, ok. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Dudas de esta segunda parte? ¿No? Ok, de la última, que tiene que ver con ¿para qué sirve el lenguaje? Ya respondí más o menos esa parte. El lenguaje para los conductistas
únicamente sirve para provocar otro tipo de comportamientos. Si yo le digo a alguien, pásame la sal, y me la pasa, bueno, se supone que se está ajustando a las condiciones lingüísticas que yo le estoy imponiendo, ¿no? Es un comportamiento que sirve, el lenguaje es un comportamiento que sirve para que la otra persona despliegue otros comportamientos. Pero así, como si fuera ping pong, ¿no? Yo digo, me responden, digo, me responden, digo, me responden, como si fuéramos robots. Los cognoscitivistas van a decir que el lenguaje sirve para comunicar, para tratar de expresar, ¿no? Y que es un proceso que nos va a ayudar incluso a desarrollar nuestras habilidades, otras habilidades cognitivas, como el pensamiento, la imaginación, la creatividad, etc., ¿no? Que se supone todo parte del lenguaje y que es un proceso auxiliar en otros procesos. ¿Para qué sirve? Como un proceso base, vamos a decirlo así, ¿no? Como un proceso que ayuda a la conformación y consolidación de otras estructuras cognitivas y de otros procesos psicológicos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Pareciera que no importa qué se dice. Pareciera que no, al revés. Pareciera que lo único que importa es lo que se dice y no el trasfondo que hay en eso. Como psicólogos esto nos importa muchísimo porque en terapia, por ejemplo, a mí no me importa tanto el tipo o la cantidad de palabras que es capaz de decir mi usuario. Me importa cuál es el trasfondo de lo que está diciendo. No me importa que me diga, es que me siento muy mal, ¿no? A los conductistas únicamente les importaría eso, ¿no? O sea, ¿qué es muy mal? ¿No? Y los cognitivos también, ¿no? A mí lo que me importa es que me diga qué tipo de cosas hace y piensa cuando dice que se siente mal. Es decir, necesito, o si no me importa que mi usuario me diga me siento mal, me interesa lo que hay de fondo. ¿Cuál es la función de que me diga que me siente mal? Para él, para ella, ¿qué está implicando en su vida decir que se siente mal? Y entonces lo que yo no tengo que decirle cosas como, ay, bueno, sí, pues así es la vida. Yo le tengo que preguntar, estoy obligado a preguntar, porque eso, en su lenguaje, es lo que a mí me interesa. Le tengo que preguntar, ¿qué es sentirse mal? Para ti, ¿qué son las cosas o qué está pasando en este momento que te hace sentir mal? Y entonces en su discurso te va a ir soltando poco a poco que lo que importa no son las 3 palabras que dicen me siento mal. Lo que importa es el referente empírico, las actividades, las situaciones, los hechos, etcétera, que hacen que como producto esa persona te diga me siento mal. ¿Por qué es importante entonces darle una significación al lenguaje? Porque no basta con las palabras. Las palabras no nos dicen nada, absolutamente nada. Lo que importa es el trasfondo, ¿no? Nos importa más por qué selecciona ese tipo de palabras que realmente lo que está diciendo como morfología. Nos importa más, por ejemplo, que nos diga, es que me siento apachurrado, ¿no? ¿Por qué la persona selecciona la palabra apachurrado y no selecciona otra? Tiene que haber una explicación psicológica para eso. Tiene que haber una explicación psicológica para que las personas elijamos cierto tipo de palabras por encima de otras, para referirnos a ciertas cosas. Eso es lo que nos importa como psicólogos del lenguaje. El tipo de palabras, si lo dice bien, si lo dice mal, eso sale sobrando. Lo que nos interesa es precisamente cómo es que ellos están implicando las palabras que están diciendo. Por ejemplo, en alguna ocasión trabajé con una familia que los mandaban de la escuela, de la secundaria de sus hijos, porque los niños hablaban con puras groserías, ¿no? Y entonces querían que nosotros lo que hiciéramos fuera ayudarles a hablar con menos groserías. Y entonces mi maestro en ese entonces nos dicen, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿No? Y ya sabes, chamacos pendejos nosotros, no, pues ver por qué se llevan así o por qué no son capaces de decir otra cosa, etcétera. Y más bien,
lo que había que hacer es ver cómo se llevaban, cómo era su dinámica de familia, hablándose como se hablaban. Y entonces llegamos a la conclusión que las groserías no tenían nada que ver, porque eran una buena familia, tenían una buena comunicación y simplemente el uso de groserías, así se llevaban. Y así había sido su forma de llevarse desde que los papás eran novios. Otra vez, no pongan problemas donde no existen. Entonces, ¿qué nos importa el lenguaje? No nos importa lo que dicen, nos importa la significación que tiene aquello que dicen. ¿Okay? Y ni para el conductismo ni para el cognitivismo la función es importante. Esa es como la principal característica que me gustaría que se les quedara grabada. Si la función no está importando para ninguno de estos dos modelos, entonces hay una gran deficiencia. No importa que alguno trate de explicar que el lenguaje se desarrolla mejor en términos de la gramática con un modelo o con otro. Si ninguno de los dos asume que la función del lenguaje o la función de las palabras es importante, entonces los dos tienen carencias importantes. Y el psicolingüista ni se diga, ¿no? O sea, tampoco la función es importante. La función del lenguaje o para qué sirve el lenguaje es únicamente como una herramienta accesoria que le va a permitir al individuo transitar entre un estadio y otro. Casi, de verdad, como si fuera una cuestión mágica, ¿no? Un día el niño se va a dormir, el niño de 4 años se va a dormir, a la mañana siguiente despierta con 5 años y ya es capaz de tener otro vocabulario, otro léxico, así como por arte de magia. Pareciera que la función ni siquiera se menciona, no solo no es importante, sino que pareciera que ni siquiera existe. Allá hay todavía más problemas, porque pareciera que entonces tenemos que esperar a que el adolescente termine de cumplir los 18 años para que sea una eminencia y pueda hablar lo que se le dé su gana. Y parece que nuestro papel entonces no es nada, ¿no? No sirve para nada. Pero no, ¿no? O sea, más que para resolver problemas de por qué tiene 18 años y sigue hablando igual que como fuera un niño de 5 años. Este ejemplo es muy bonito, por ejemplo. Cuando están con sus parejas, ¿no? O sea, bueno, quien tenga parejas. Y hablan de manera tierna con ellos, hablan de manera tierna como si fueran más chicos, ¿no? Nadie diría, más que los psicolingüistas, que tienen problemas de lenguaje, ¿no? Porque están utilizando expresiones de niños de 4 o 5 años teniendo 18, 19, 20 años. Ahí es donde uno se da cuenta que la función tiene un papel específico. La función del lenguaje es lo que más nos importa a nosotros. Es lo que nos permite decir, no tienen problemas mentales. Bueno, tal vez sí, pero no del tipo que ustedes creen. No tienen problemas de lenguaje. Simplemente la función que está adquiriendo, su manera de hablar y su manera de expresarse es distinta, porque están en un escenario distinto. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Entonces el lenguaje que están utilizando, o sea, digamos que hablar así como de manera tierna es acorde a las contingencias. O sea, sí, como al contexto en el que están como llevando a cabo la plática, ¿no? Sí. Hay otro modelo que no viene en el plan de estudios, pero es el modelo más bonito que existe, que es el modelo interconductual del lenguaje. Lo que los interconductistas van a decir es que sí, el lenguaje es ejecución, pero al mismo tiempo el lenguaje es función. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener 30 años y hablar como si tuviera 7 en función del contexto y en función de la historia que tengo con la persona que estoy hablando. Si yo llego con ustedes a hablarle como si tuviera 7 años, seguramente ustedes se burlan de mí. Pero si yo llego con mi pareja a hablarle así, tal vez se me queda viendo así como, qué bonito. El contexto es todo, tratándose de dos cosas, del análisis del comportamiento y particularmente del análisis del lenguaje. Y en terapia esto sirve muchísimo porque tenemos que aprender que cuando un usuario llega a terapia, lo primero que dice no es necesariamente el motivo por el que va.
O sea, lo primero que suelta es con lo que él se siente más cómodo. Y es lo primero que es capaz de verbalizar y de exteriorizar, etc. Y entonces nuestro trabajo es ver qué hay detrás de eso primero que está diciendo para tratar de entender todo el contexto y de saber por qué lo primero que quiere tratar o lo primero que quiere que se resuelva es lo que nos está diciendo. A pesar de que sabemos o vamos descubriendo que hay cosas que están un poquito más allá. Ustedes no hablan con sus amigos de la misma manera, bueno, Gaby creo que sí, de la misma manera que hablan con sus papás. ¿Que yo qué? Escuché, Gaby, Te voy a de hacer mí no la me están lectura, hablando. Va de nuevo el ejemplo. Ustedes no hablan con sus amigos de la misma manera en la que hablan con sus papás. Sí, No. sí, yo sí. Por diferentes Claro que razones, ¿no? No solo porque les dé pena, no, creo que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con el tipo de cosas que son capaces de confiarle a unos y a los otros, ¿no? O sea, para empezar no les cuentan las mismas cosas. O si se las cuentan, no se las cuentan de la misma manera. Ahí viene una gran diferencia que también está involucrada en el modelo interconductual, que no solo importan las contingencias, también importa lo que llamamos morfología y función. La morfología tiene que ver con, literal, lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo digo Juan Carlos, es eso, ¿no? O sea, la morfología es qué letras uso, cómo suena, etc. Y la función es la utilidad que yo le estoy dando al uso de esas palabras o a la selección de esas palabras. De tal manera que lo que nos importa, aunque se cuente lo mismo, no se cuenta de la misma manera. Aunque la función sea igual, la morfología puede ser distinta, pero también puede ser al revés, ¿no? Puede una misma morfología tener diferentes funciones. Y este ejemplo ya se los había dado con el de buenas noches y que alguien llegaba tarde a la clase, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que, aunque en particular en los primeros dos modelos, que es el conductual y el cognoscitivo, pareciera que hay diferencias abismales, son diferencias de forma, pero no de fondo, porque ninguno de los dos se interesan en la función del lenguaje. Aunque explican vagamente para qué sirve, no hay realmente una explicación de la función del lenguaje. De que cuando alguien dice una cosa, morfológicamente implica una cosa, pero funcionalmente, es decir, el impacto o la intención que se tiene con decirlo puede ser distinto. ¿Okay? Como cuando le dices a tu amiga, mira, y que va pasando alguien que les cae mal, y dicen, mira, ahí va tu amiga. Ahí hay una función distinta a la morfología, ¿no? O sea, para empezar, ni es mi amiga, ¿no? Etcétera. Ninguno de los dos modelos, ni el modelo conductual ni el modelo cognitivo, asume que existe una función diferente. Y el modelo psicolingüista, muchísimo menos, ¿no? Para ellos, les preguntas de función y te dicen ¿qué? Para ellos lo que es importante es únicamente la herramienta que puede resultar ser el lenguaje para la transición entre un estadio o un estado de desarrollo y el que sigue, ¿no? Nada más. ¿Dudas? No. No. ¿No? No. Bueno, pues entonces, al menos con esto que les acabo de decir y con el material que tienen, ya pueden llenar las primeras 3 columnas del cuadro. Entonces, con esas 3, el viernes, yo terminaría subiendo esta sesión, más un comentario general respecto al modelo constructivista y una actividad que les diré en ese momento que tendría que ser. Y ya tendrían finalmente que entregar el cuadro lleno por completo el día domingo en la noche, a más tardar, ¿vale? Y así estaríamos trabajando cada semana. Ahora, los equipos que faltaban por exponer, únicamente me tienen que mandar
como qué actividad tenían pensada para yo darme una idea de qué puedo ir trabajando y subírselos a la plataforma. El equipo de psicolingüística y el equipo de constructivismo ya no tendrían que hacer nada porque ya se va a desarrollar con esta actividad conjunta ambos modelos y después hablaríamos cómo cambia como la dinámica de evaluación en general, ¿no? Y ¿qué más? Creo que nada más. ¿Tienen dudas? No. Yo No. sigo con lo del viernes. ¿Qué? Lo del viernes no me quedó claro. El viernes subo la dinámica, perdón, el viernes subo la sesión, esta que estamos teniendo ahorita, más un complemento de el modelo constructivista. Dejo una pequeña actividad a desarrollar en la plataforma y ya, me entregan su actividad, bueno, su cuadro hasta el domingo, ¿vale? Ok. Sí. Ok, sí. Muy bien. Bueno, pues cuídense, nos vemos el lunes. El domingo les mandaría el tema que sigue y los materiales, ¿vale? Ok. Bien, bueno, cuídense mucho. Bye. Bye. Adiós. Bye, bye. Bye.